Muy buenas noches, mi nombre es Claudia Cooper. Bienvenidos a nuestro nuevo espacio por esta nueva red que estamos experimentando hoy, después de tantos años de estar en las redes, o sea que espero que disfruten. Mi nombre es Claudia Cooper, soy entrenadora emocional, sobreviviente de abuso sexual, experta en temas de abuso sexual, violencia intrafamiliar. Me acompaña mi amigo de Medellín, coach, teoterapeuta, locutor, escritor, Jorge Arias. Bienvenido, Jorge, de nuevo. Gracias por acompañarnos en esta serie de charlas que tenemos sobre abuso y ahora vamos a abordar el concepto y el valor de la amistad. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Y pues nada, cuéntanos un poquito de ti para que las personas que están con nosotros puedan conocerte un poco más. Hola Claudia, muchísimo gusto pues poder estar aquí con ustedes nuevamente. Te agradezco a ti de nuevo esta invitación a que discutamos de este interesante tema que hemos preparado para el día de hoy. Pues como Claudia lo dijo, soy Jorge Arias, soy administrador de empresas, soy coach y teoterapeuta, es decir, me dedico a la terapia a partir de la teología bíblica. Esa es pues como una modalidad un poco diferente, no muy común, sin embargo es algo que hace un gran complemento desde el punto de vista espiritual y emocional. De manera pues que a partir de tu posición como terapeuta y la mía, desde mi propia identidad ideológica, pues podemos construir un gran argumento para hoy, Claudia. Así es. Hoy vamos a hablar sobre qué es la amistad, el valor de la amistad, cómo en esta semana vamos a estar construyendo cómo desarrollar una buena relación con nosotros mismos, cómo ser nuestros mejores amigos, cómo desarrollar una buena amistad con nuestro entorno inmediato, que tanto a veces lo abandonamos. Somos mucha oscuridad en la casa y luz afuera y así no puede ser. Y cómo podemos ir a la sociedad con esas primeras dos bases para construir una vida de triunfo, de éxito, y cómo podemos llegar a desarrollar un concepto o una relación con Dios desde la amistad. Por ahora vamos a empezar a explorar la primera parte, que somos nosotros mismos. Cuando somos niños y empezamos a socializar, interactuar con otros niños de nuestra edad, empezamos a descubrir el valor de la amistad. Empezamos a ver las diferencias, empezamos a ver las similitudes, empezamos a construir de alguna manera las tolerancias. Ya sabemos que cuando estamos creciendo, pues somos muy egoístas, por ponerlo así, ¿no? Mío, todo es mío, mío, mío. También con las personas, ¿no? Mi mejor amigo, mi peor enemigo. Pero en la medida en que vamos evolucionando, vamos construyendo y aprendiendo no solamente sobre nosotros mismos, sino sobre nuestro entorno desde la amistad. Nuestros amigos siempre nos están ayudando, apoyando a encontrar un puente. Nuestros amigos son el silencio donde yo me escucho, la oportunidad donde yo me conozco. O sea que la amistad es un valor muy, pero muy importante para todos nosotros como humanidad. Un valor que desafortunadamente se ha desvanecido un poco con el materialismo que vivimos en estos días, porque ahora consideramos que ser amigo es ser manipuladores de un entorno, y realmente la amistad no se debería ver de esa forma. Jorge y yo estábamos investigando sobre el tema. Jorge hizo una investigación y yo hice otras, y aquí vamos a empezar como a conversar sobre lo que él investigó y yo investigué. Pero quiero decirles que hay una cosa que me fascina de este tema, es que cuando construimos relaciones importantes, que podemos denominar con el valor de la amistad, tenemos el 50% de vivir más, de tener triunfo, de tener mayores posibilidades, de ser más longevos, cuando tenemos relaciones de amistad sanas y duraderas. En la Universidad de Brigham Young, en Utah, hizo una investigación de que nosotros, desde que somos niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes y adultos, más o menos interactuamos con 400 personas. De esas 400 personas llegamos a 33. Pueden ser más, pueden ser 53, pueden ser 100 o 250. Pero más que todo nos quedamos en esas 33 personas, un promedio de 33 personas que
con la que vamos a hacer unas bases, unos fundamentos eternos o muy largos de amistad, de lealtad. Definitivamente para mí la amistad es eterna. Cuéntanos un poquito sobre esto, Jorge. ¿Cómo hiciste tu investigación? ¿Cómo ves este tema sobre la amistad? Bueno, lo primero que tengo para decirles es que evidentemente la amistad es un tema que está dentro del ámbito de las relaciones. Y las relaciones las establecemos a partir de la misma forma en que empezamos a definir nuestras relaciones en nuestro ámbito familiar, como lo mencionabas ahorita. Quería contarte de otro estudio que tiene la Universidad de Harvard. Es un estudio que lleva más de 70 años. De hecho, han pasado ya más de 4 directores por el estudio. Y ese estudio ha tenido como propósito estudiar a algunas personas que desde entonces les fueron haciendo un recorrido no solamente a ellos como tales, sino a todo su entorno alrededor. Entre lo que se cuenta, pues, su familia y sus amigos. En principio, a estas personas que son de diferentes estratos socioeconómicos o de diferentes niveles socioeconómicos, pues ellos encuentran que desde el principio tienen unas pretensiones o los deseos de hacer algo con sus vidas, ¿cierto? Algunos quieren ser políticos, otros quieren ser ricos, otros quieren ser famosos, ser actores de cine, etcétera. Diferentes opciones, diferentes circunstancias. Pero a través de los años y en la medida en que vamos avanzando en la edad, nos vamos dando cuenta, y una de las conclusiones importantes del estudio hasta ahora, es que aquellas personas que viven más felices y con más o mejores condiciones de salud, tú hablabas ahora de la longevidad como uno de esos elementos, las personas que mejores relaciones desarrollan a través de los años, son aquellas que son más felices y que logran mayor tiempo en su vida y que por consiguiente tienen más plenitud en los logros que obtienen. Y las relaciones entran a ser un factor fundamental dentro de esas posibilidades de desarrollo y dentro de esas posibilidades de realización. Las personas que desarrollan una gran relación a través del tiempo con amigos, con familia, pues logran tener unas condiciones de vida, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional, en lo afectivo, muchísimo más sanas que los demás. Así es. Mira, yo creo que, bueno, yo hablo mucho de mí, todos los que conocen en las redes y los que me conocen en mi entorno, yo solamente puedo hablar de mí de muchas maneras. Yo siento que para mí los amigos fue el regalo más grande que Dios pudo haberme dado, porque en mi entorno familiar inmediato, pues había muchos conflictos a raíz de mi abuso sexual y habían muchas diferencias, mucho rechazo y Dios muy hermoso fue construyendo una familia en mis amigos. Y amigos de diferentes hogares, de diferentes ciudades, de diferentes países, pero fue tejiendo una red de amigos en la que yo pude encontrar sanación, apoyo, amor. Ante todo, la amistad nos ofrece algo que ninguna otra relación nos ofrece, que es incondicionalidad. Yo soy tu amigo porque quiero ser tu amigo, porque me nace ser tu amigo, me nace apoyarte, me nace ser leal a ti, acompañarte, caminar ese camino. Me nace el aprender de ti y que tú aprendas de mí. Me nace que juntos construyamos una unión que dure, ojalá, por toda una eternidad. Y con esos amigos fue que yo empecé a construirme como persona, como ser humano, por medio de su amor, de su aceptación, de su incondicionalidad, algo que no tenía dentro de mi casa. Dentro de mi casa tenía abuso, crítica, dolor, golpes físicos, golpes psicológicos, golpes emocionales, golpes espirituales, pero no tenía la aceptación. Y fue por medio de los amigos que yo pude encontrar un espacio milagroso. Yo considero que la amistad es un milagro, es el mejor regalo que Dios nos ha podido brindar. Y por medio de la amistad es que yo pude de muchas maneras formarme y tener las bases o la mayoría de las bases de la mujer que soy hoy. Muy bien. Acuérdate, Claudia, que hay una cosa supremamente importante y es el hecho de que los seres humanos somos sociables por naturaleza. Así es. Y ese ser sociales por naturaleza tiene muchas implicaciones, porque no es simplemente
una frase que se dice, o un cliché, no es eso. Somos sociables porque fundamentalmente de lo que tenemos que aprender a ser conscientes es que nuestras acciones, nuestras decisiones, incluso nuestros pensamientos, tienen un efecto positivo o negativo según sea el caso o el origen de ellos en nuestro interior, sobre todas aquellas personas que están en nuestro alrededor. Es decir, si yo pienso negativamente al respecto de mí mismo o de alguna situación que vivo o de alguna persona, eso tiene un efecto sobre los otros. Entonces, pues, estamos hablando en términos de comunicación, Sí. lo que la neurociencia define como la realidad hecha pensamiento o el pensamiento hecho realidad. Entonces, nosotros debemos aprender a ser conscientes en función de cómo es nuestro lenguaje y cómo afecta el entorno en el cual vivimos y subsistamos. Eso establece la posibilidad de desarrollar unas buenas o unas malas relaciones a través del tiempo, ¿cierto? Si eventualmente eres muy tímido, pues tus relaciones afectivas, emocionales, sentimentales, de amistad probablemente van a ser pobres. Así es. Pero sí. si eventualmente aprendes a manejar esa circunstancia en tu vida y superas tu timidez, pues probablemente puedas empezar a hacer buenas relaciones. Y a través de las relaciones podrás muy probablemente poder cumplir de una manera más plena tus propósitos, tus objetivos. Porque de eso se trata justamente las relaciones y particularmente las de amistad. Mira que, por ejemplo, incluso en el marketing hablamos del marketing relacional, es decir, unos objetivos comerciales o unos objetivos organizacionales son más fáciles a través de establecer relaciones importantes. Y esas relaciones importantes que se establecen como relaciones de amistad, muy probablemente, aunque tengan un propósito muy específico en lo comercial, pues ayudan mucho y muy rápido a lograr. Imagínate tú más si pudiéramos nosotros considerar nuestros propios propósitos y que esas relaciones, las cuales desarrollamos alrededor, contribuyen de manera muy positiva a eso que nosotros deseamos, ¿cierto? Entonces, no solamente en mi dirección, por supuesto, esto es una cosa unívoca, en dos direcciones, tanto para mí como para el otro, para que haya equilibrio, no simplemente haya pues como una condición utilitarista del otro. Es que, o sea, somos seres colectivos, definitivamente, y el otro es el reflejo donde yo puedo experimentar quién soy, donde puedo valorar quién soy. Yo recuerdo un evento en mi vida de que estaba una mujer que amo muchísimo, que considero familia, que en alguna época consideré hasta madre, y que la honro y la honraré siempre por toda mi vida y la eternidad. Y ella estaba hablando con una hermana mía y le estaba diciendo lo mucho que ella me amaba, lo mucho que me valoraba. Y yo era una adolescente muy conflictiva, muy destrozadita, muy torturadita, muy sin bases de tener una buena amistad conmigo misma y mucho menos con mi entorno. Pero ese ser y su familia llegaron como a bendecir mi vida de unas maneras enormes, obviamente colocadas ahí por nuestro Padre Celestial. Y recuerdo que ella le decía a mi hermana, es que Claudia es maravillosa, Claudia tiene estos atributos y estos valores, nos encanta, Claudia es muy divertida, es muy chistosa. Y yo decía, yo soy chistosa, yo soy divertida, yo tengo valores, porque en mi mundo interno familiar no me lo habían mostrado. Y a raíz de que ella creía en mí, de que ella me veía desde esa perspectiva tan bonita, yo empecé a construir mi autoestima, mi autoaceptación. Y también recuerdo que esa hermana después fue a casa y le dijo a mis padres y a otros hermanos, me parece increíble que alguien ame a Claudia. Impresionante eso. Impresionante. Y imagínate lo que esa frase puede hacerle a un ser humano, destruirlo, pero gracias a Dios que había escuchado lo que esa mujer maravillosa que se encuentra en este momento en España, le mando besos, ella puso un antecedente, ¿sí? De mis valores, de mis atributos, y gracias a Dios, esa adolescente adolorida y maltratada se aferró fue de la parte positiva y hizo caso omiso a lo que mi hermana de sangre había dicho. Es impresionante. Ahí me hace pensar, Claudia, en aquello que es supremamente fundamental. Y es cómo yo empiezo a hacer relaciones sanas a partir de mí. Es decir, a partir de esa construcción que yo voy haciendo de la autoaceptación.
Sí. Es necesario que yo tenga un espíritu armonioso, un corazón armonioso, un pensamiento armonioso conmigo mismo, en donde yo me veo amorosamente y puedo establecerme positivamente en el mundo, y de esa misma manera ser propositivo en función de establecer relaciones de la misma manera, relaciones armoniosas, relaciones tolerantes, ser capaz de ver al otro sin juzgarlo, etcétera, etcétera, que es valores fundamentales de la amistad, y poder establecer unas relaciones en la verdad. Una palabra que se utiliza mucho es la sinceridad, ¿cierto? A mí me gusta más usar la palabra la verdad porque tiene un componente muchísimo más profundo que eso, aunque pudiera significar eventualmente lo mismo. Pero la verdad se constituye en un valor de la amistad. Un amigo es aquel que te va a decir siempre la verdad. Y te dice la verdad porque quiere lo mejor para ti, que tú puedas mejorar todos los días. Pero dice la escritura bíblica, dice, quien te adula es tu enemigo. Ojo, sobre todo con esas personas que a veces llegan a tu alrededor y empiezan a sobarte mucho el hombro y a decirte cómo eres de bella, cómo eres de hermosa, cómo eres de linda, no sé qué. A lo mejor están buscando otra cosa, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero fundamentalmente lo que me refiero es que la verdad se constituye en un valor vital dentro de una relación afectiva, particularmente en la amistad. Con ella acompañado el tema de la lealtad. Acuérdate que es un concepto también supremamente valioso en el tema de la amistad. Pero mira que para yo llegar a tener una linda relación conmigo misma, digamos en mi caso yo no tuve las bases dentro de mi entorno familiar, pero hay personas que sí tienen ese entorno familiar y sí tienen esas bases, en donde sus padres y su entorno, sus hermanos, tíos, abuelos, trabajan en la autoestima de la persona, aprueban la persona. Pues es de linda, mi hija, no hable así, o mi hijo, haga acá, venga, acéptese, es que sí, les dan unas bases importantes, unas guías, dan un liderazgo importante para que la persona se acepte, se respete, se valore. En mi caso no fue así, fueron mis amigos quienes me dieron esa crianza, esas oportunidades de conocerme. Pero realmente cuando somos niños y jugamos y tenemos nuestro mejor amigo, nuestro peor enemigo, lo que sea, el hecho de que mi amigo me acepte me permite a mí mirarme al espejo y aceptarme, y el hecho de que yo me miro al espejo y me acepto me da la oportunidad de aceptar a mi amigo, de aceptar mi entorno, de ser tolerante a la diferencia y valorar lo que nos une, lo que tenemos en común también. Absolutamente. Mira que cuando hay conflictos o cuando tenemos una familia disfuncional en donde se desarrollan conflictos de diferentes naturalezas, un conflicto de abuso, de alcohol, de drogadicción, también de, digámoslo así, el tema de la relación con las mujeres o hombres que son más bien sexualmente desorganizadas, pueden contribuir a que aquellas personitas que se van creando ahí pues desarrollen una manera de relacionarse con los otros y entonces eventualmente puedan encontrar en las relaciones fuera de su casa que las buscan como un refugio o donde buscan llenar un vacío emocional, pues se convierten en amistades peligrosas porque podrías perfectamente caer en amistades en donde el único valor puede estar en que tú perteneces ahí si, por ejemplo, consumes droga o si consumes alcohol o si como nosotros eres delincuente, ¿cierto? O ladrón o si buscamos la adrenalina en situaciones extremas o peligrosas, bueno, etcétera. Podríamos encontrar muchos ejemplos en que en una familia disfuncional donde se dan o toman asiento conflictos como el tuyo, por ejemplo, el tema del abuso sexual, pueden llevar a esas personas a determinadas circunstancias, entre ellas el suicidio como una opción, por ejemplo, ¿cierto? Sí, claro, o sea, y eso da mucho a la codependencia, ¿no? Yo recuerdo que yo tenía un conocido, ¿no? Obviamente en esa época yo lo consideraba amigo, pero pues ahora entiendo que era estaba socializando con alguien que conocía, pero me acuerdo que la persona tenía más problemas que yo. En esa época, eso no hacíamos ni un sancocho juntos, los problemas de él y yo. Yo sobreviviente a abuso sexual con 80,000 conflictos internos familiares y una violencia intrafamiliar fuerte, y este hombre también, o ese joven también, y él era drogadicto, y yo me acuerdo que él se metía un cacho de marihuana y decía, es que usted es muy bonita, tranquila mía, que todo va a estar bien.
Desafortunadamente, bueno, desafortunadamente él no podía ayudarse ni a él ni a nadie. Claro, ese es el caso de las amistades que pueden ser sinceras, pero que no te sirven. No, Te que no, sirven no, porque sí, eran te hunden. codependientes. Sí, te hunden en la misma Sí, circunstancia y situación y sí. no te ayudan o no son propositivos para salir de esa circunstancia que vives y puedas alcanzar tu potencial. Acuérdate Bueno, que dime, sí. fundamentalmente la amistad está basada en que en una forma mutua el uno se ayuda al otro, es decir, están contigo en todos los momentos siempre buscando lo mejor para ti. Por eso el tema de la verdad es fundamental, porque cuando tú te equivocas, el otro te lo dice y te ayuda a salir de una circunstancia que podría ser para ti comprometer tu condición de ser o comprometer incluso tu vida. En consecuencia, pues te están ayudando y están permanentemente en esa función, pero obviamente hay amistades que están en peores condiciones que tú y que eventualmente pues tendrán buena voluntad, pero finalmente no tienen las herramientas para ayudarte y simplemente lo que hacen es hundirte. Exacto, exacto. Y ahí me gustaría que hablásemos un poquito sobre cómo yo puedo empezar a tener una relación conmigo misma o conmigo Entonces, mismo. exacto. Entonces, hablábamos de que para establecer relaciones sanas, pues eventualmente tengo que tener en principio una relación sana conmigo mismo. Y esa relación sana conmigo mismo implica que yo tenga claridad de quién soy. Bueno, es un término que abarca demasiadas cosas, pero sin Ajá. embargo, por lo menos una mínima conciencia de cuál es mi historia, quiénes fueron mis antepasados, cuál fue esa cultura familiar que se desarrolló a través del tiempo y que eventualmente es esa información que llegará a mí a través de mi madre en el embarazo y a través de mi entorno familiar durante mis primeros 7 años de vida. Entonces, Ajá. por lo menos tener esa conciencia de esos momentos y de cómo eso afecta a mi personalidad. Es decir, ¿por qué soy tímido? Porque en algún momento pues, mi papá también lo es o lo era y mi madre pues también o tenía temor, en fin, todas esas cosas, emociones, sentimientos, circunstancias, hechos concretos, eventos concretos que eventualmente afectan el comportamiento de un padre, de una madre o de un entorno familiar y que se convierte en parte de la cultura y que yo voy asimilando en la medida en que voy creciendo. Pero es necesario que yo haga conciencia de todo ese bagaje para poder saber con qué pensamientos actúo en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que finalmente yo tengo un constructo de vida que me ayuda a desarrollarme en el mundo, a interactuar con las cosas que hay en el mundo, con las personas que hay en el mundo. Yo lo puedo hacer inconscientemente, como pasa la mayoría de las oportunidades, y simplemente voy por el mundo estableciendo relaciones. Ya le digo esto, Claudia, una infidencia. En algún momento de mi vida, un sacerdote me dijo que yo era un chupasangre. ¿Sabes por qué me dijo que yo era un chupasangre? Porque establecía relaciones utilitaristas. Es decir, Sí. pero no porque yo quisiera hacerlo de esa manera, sino que desafortunadamente el constructo de mis antepasados se había expresado de esa manera y lo único que yo hice fue buscar afecto en otras partes, pensando egoístamente solamente en mis necesidades y mis deseos. Y las otras personas que pudieran eventualmente ofrecerme de una manera sincera su amistad, su afecto y su cariño, pues yo me aprovechaba de eso porque finalmente lo que me interesaba era que eso me diera, aunque eso me hiciera daño a mí mismo también a la postre. Entonces, porque no había una honestidad, o sea, el hacer eso nos hace también, así como tratamos a los demás, nos tratamos a nosotros mismos, y así como nos tratamos a nosotros mismos, tratamos a los demás. exacto. No hay tal de que yo tenga una súper autoestima y soy un súper desgraciado con los demás. De acuerdo. Cuando yo veo una persona que está abusando a otra, es un boomerang. Esa persona se abusa a sí mismo, se maltrata a sí mismo, tiene una vida miserable. Así no tenga mucha conciencia de ello, viven vidas miserables. Así es. En mis terapias, y yo creo que también en las tuyas, tú has podido observar muchas personas que vienen a buscar un camino diferente. Bueno, las personas vienen por diferentes razones, pero a esas personas que abusan a otras personas, no estoy hablando de abusos sexuales, sino de otros abusos psicológicos, físicos, llega un momento en que se saturan y que necesitan un cambio. Y cuando empezamos a trabajar con la persona, yo observo que es un automaltratador, que no hay respeto. Sí, ese es uno de los temas más comunes en estos procesos terapéuticos donde encontramos con que las personas
que aunque tienen un código de transferencia negativo hacia los otros, finalmente lo que están haciendo es hablando de sí mismos en función de los otros, es decir, están hablando negativamente de sí mismos, están pretendiendo responsabilizar a otros de unas situaciones de las que ellos mismos son responsables y que lo adoptan como una manera de huir de esa responsabilidad de manera inconsciente y no asumir, pues fundamentalmente seguir siendo víctimas, seguir siendo víctimas. Así es, bueno, dime. No. Finalmente, lo que decíamos en ese tema de la conciencia es el primer paso en el cual yo, teniendo un conocimiento de mí, logro empezar a tomar decisiones sobre lo que quiero realmente para mí, para mi vida. Y en consecuencia, pues voy pensando también socialmente, porque por lo que decíamos ahora, somos parte de un tejido social y mis decisiones afectan no solamente lo que yo soy, sino también lo que son los que están a mi alrededor, positivo o negativamente, según sea desde donde yo esté tomando esa decisión. Dame entonces, dime, si continúa. Sí, dime, dame tres consejos que tú utilizaste para tu vida, para ser tu mejor amigo, para tú estar en armonía con la persona que reflejabas cada mañana en el espejo. Bueno, que refleja. Entonces, como preámbulo a eso está el hecho de que la construcción de una personalidad amigable consigo misma es una construcción de todos los días. Todos los días me miro al espejo mirándome como alguien relevante en el mundo, como alguien verdaderamente importante para el mundo. Por el hecho de existir, por el hecho de ser, soy importante y soy valioso para alguien. Es decir, yo no vine a este mundo brotado de la tierra. Nací de una madre y nací por la conjunción de esa madre con un padre que entre los dos pudieron permitir que se gestara una vida y que yo llegara a este mundo con un propósito. Entonces, cuando yo entiendo que hay un propósito y que yo tengo un propósito de vida, pues entonces tengo un motivador que me ayuda a seguir haciendo una construcción positiva de mí mismo. Vuelvo y repito, es una construcción que puede durar desde ese mismo momento en que tomo esa decisión hasta el final de mi vida. Eso no lo tengo resuelto. Voy a hacer estas 4 o 5 cosas durante 15 días y dentro de 15 días el resultado ya soy un ser humano perfecto, santo y angelical. Es decir, y casi que empiezo pues a flotar en el aire porque soy... Sí. No. Hay que ser cuidadosos con ese tipo de cosas. Pero lo que sí quiero decir es que es un proceso que yo construyo todos los días. Si yo logro ver en mí una cosa buena cada día, pues al final del año voy a ver 365 cosas buenas de mí y puedo empezar a considerar que soy alguien valioso. Pero yo te hago una pregunta. ¿Cómo, o sea, qué te pasa a ti? Bueno, no tienes que contar los detalles, pero ¿qué hace ese clic en ti que tú dices, carajo, voy a empezar a tratar bien a ese hombre que aparece en el espejo todos los días? Voy a empezar a cómo empezó ese caminar, ¿sí? Porque de pronto yo ahora, a mí me preguntan, ¿y usted cómo hizo para sobrevivir 19 años de abuso sexual? Que fue una esclavitud sexual por parte de mi padre biológico y todos los abusos que hubieron, pues, de decoración como arbolito de Navidad a los lados. Pero fue un proceso, o sea, no es que yo me haya dicho, mamacita, te amo. No, eso fue un proceso de mentirme para creer mi mentira hasta que la mentira se convierte en la realidad. Claro, porque, claro, yo me miraba al espejo y yo decía, vas a salir adelante, y de repente salía otra voz que me decía, ni por el carajo, sos una fracasada, no, soy una victoriosa, no, soy una fracasada. Entonces es como una guerra por, yo creo que años, pero me mantuve ahí porque yo decía, pues no tengo más, o sea, o me hundo en el precipicio o salgo. Yo decidí siempre salir. Claro, acuérdate ¿qué te sucede a ti? ¿Qué hay ese clic en ti que dijo, bueno, Jorge Arias, yo ya no voy a caminar más este camino de chupar sangre, de repetir el patrón, la repetición de la repetidera, sino que voy a ser autónomo y voy a decir, aquí corto y aquí empiezo? Mira, una de las grandes dificultades en las relaciones con los seres humanos es el no sentirse amado. Y no sentirse amado es decir, yo no tengo valor para nadie, ¿cierto? Y cuando uno piensa así de uno mismo, pues evidentemente
no hay ninguna posibilidad de desarrollar ningún tipo de relación, ni contigo mismo ni con más nadie. Entonces, hay momentos en la vida que requiere de procesos dolorosos. Es como darse contra el mundo en algunas oportunidades, tocar fondo, entrar en el desierto. El desierto es un espacio de sequedad, es un espacio de sofoco, de calor impresionante, donde tus posibilidades de supervivencia son mínimas, a menos que seas un poquito más inteligente y te sobrepongas a ti mismo y puedas encontrar agua en algún cactus que te encuentres por ahí, o en algún oasis o cosas así por el estilo. Yeah. Son condiciones extremas de exagerado calor y exagerado frío, día o noche. Entonces, cuando uno llega a ese punto y que uno puede llegar a una encrucijada, es cuando uno empieza a descubrir cosas que uno no sabía que estaban ahí. El ser humano está dotado de muchos elementos que no sabemos que están ahí. Muchas herramientas que no entendemos porque no las conocemos. Es como cuando, es decir, tú llegas al mundo con una caja de herramientas completa y no te hace falta nada. Lo que pasa es que hay que aprender a descubrir esas herramientas para poder empezar a utilizarlas y empezar a construir lo que tú deseas. Vivimos en esa disyuntiva de ser lo que somos y lo que queremos ser. Ahí tenemos un problema y un conflicto grande. Pero entonces, como te decía, lo fundamental está en el amor. Yo a los 14 quería papás distintos. Veía a una mujer más joven, un padre más joven, y yo quiero a esos padres para mí. Porque cuando yo nací, mi padre tenía 50 y mi madre cumplía 41 al día siguiente. Así que ya estaban, como dicen los jóvenes de hoy, yo estoy muy joven, los cuchos, ¿cierto? Y los cuchos... De vergüenza, como unos abuelos de papás. Estaban muy cuchos, estaban viejos. Y mi madre y mi padre ya tenían 9 y yo era el 10º, 3 años después del último. Entonces, bueno, es como si ellos ya hubieran decidido con antelación terminar su tarea, pero se apareció en el medio este último en discordia. Entonces, es decir, es como ya un poquito el cansancio y demás. Entonces, el afecto, el amor por los hijos ya se convierte en algo más industrial, más rutinario, aunque tengo la claridad y la certeza de que fui amado profundamente por mi padre y por mi madre. Pero hasta que no hice ese descubrimiento, no pude hacer un cambio de idea. Yo a los 17 cantaba Yo no nací para amar, acuérdate que lo contamos en una charla pasada, justamente porque no me sentía amado. Pero cuando me di cuenta por una historia, así muy rápidamente, mi padre me llamaba mi Benjamín cuando andaba con sus amigos, me llevaba con ellos y me mostraba orgulloso diciendo que era su Benjamín, y me jalaba la oreja. Entonces yo quedaba como empinado, con la oreja jalada, que me dolía porque él jalaba duro, y decía que yo era su Benjamín, nombre que no me gustaba entonces. Pero cuando fui descubriendo a través de un instrumento fundamental para mi vida, que ha sido la Biblia, la Escritura, a través de la cual yo he podido descubrir una cantidad de códigos importantes y fundamentales que tienen un efecto muy positivo sobre la gente cuando se utiliza no como religión, sino como algo práctico en la vida del ser humano. Entonces descubrí la historia de este que Jacob, que lo llamaron después Israel, y uno de sus hijos, que era Benjamín. Benjamín era el hijo amado de Jacob después de haber perdido, entre comillas, a su hijo José. Cuando yo leí esa historia, a mí no me quedó sino una sola opción en ese momento y fue llorar intensamente, porque descubrí que mi padre me amó profundamente a pesar de su parquedad, de su frialdad, de esa cultura familiar de la que él venía, en donde eran absolutamente parcos, serios, secos y sin mucha expresión afectiva. Descubrir eso me hizo modificar el pensamiento y empezar a entender una cosa fundamental. Yo no le puedo echar la culpa al otro de mi desgracia o de mi miseria. Tengo que asumirla yo. Mi padre no era culpable, mi madre no era culpable. Establecí una relación de perdón con ellos en consecuencia y los amé profundamente. Ambos ya fallecieron, pero los amé profundamente y tengo la claridad que ellos me amaron profundamente. Eso hizo clic en mí, entender eso, que fui amado de verdad y que ellos dieron lo que tenían y que no podían dar más, porque no le puedes pedir peras al olmo, dicen popularmente en la calle. Entonces, eso te permite a ti empezar a construir una mejor relación contigo mismo, porque ya sabes que fuiste amado y entonces en consecuencia no hay otra cosa que hacer sino amarse como uno es. Y a partir de ahí establecer relaciones amorosas con otros. En mi caso, pues yo no tuve opción ni de madre ni de padre. Entonces, yo no puedo decir, como tú lo dices, con esa seguridad de que
fui amada por ellos, obviamente, pues no lo fui. Y por todas las circunstancias. Pero cuando yo descubrí el amor de Dios en mi vida, yo dije, al carajo, qué rico. Tengo un Padre celestial en el cielo que me ama todos los días y que yo lo amo y yo soy su niña. Y eso es, para mí eso es glorioso, es maravilloso. Y Bueno, acuérdate en eso que acabaste de decir un detallito, perdóname, Claudia, que te interrumpa, tranquila, dale. y es que cuando hablamos de la historia del Génesis de Adán y Eva, es decir, Dios crea a Adán del barro de la tierra y a Eva de la costilla de Adán, pues son padre y madre. Y lo interesante de eso es que como somos imagen y semejanza, lo que quiere decir eso es que Dios en su naturaleza es femenino y masculino. Es decir, Yeah. es padre y madre. Y cuando tú asumes a Dios como ambos. Y eso es fundamentalmente lo que Dios hace en tu vida. Reemplaza el afecto del padre carnal y la madre carnal por él, que es absoluto, pleno y completo. Así así yo lo siento para mí. Bueno, llevamos 36 minutos, gloria a Dios. Nos encantaría quien nos esté viendo, quien nos vaya a ver, que nos dejaran sus comentarios. Vamos a continuar este envío el jueves con la ayuda de Dios, en donde vamos a seguir indagando un poco más sobre la amistad, sobre cómo llevarnos por ese camino de amistad, primero con nosotros mismos y después con nuestros familiares. Vamos a hablar de la importancia de tener buenas relaciones de amistad con nuestro entorno inmediato y la importancia de poner límites sanos cuando nuestro entorno no nos ofrece unas posibilidades sanas de relacionarnos. Creo que eso también es muy importante, porque pues en este caso estamos viviendo los dos. Tú tuviste unos padres que te amaban, yo no. Tú tuviste un entorno diferente al mío y yo al tuyo, aunque tenemos similitudes, hay diferencias, pero la idea de estos en vivos es que podamos construir herramientas para la vida y de que si hay personas que han tenido familias como la mía, donde había tanta violencia, tanta crisis intrafamiliar, que se puede sacar lo bueno de esas experiencias, se pueden poner límites sanos y continuar nuestro camino sin, sin esa carga absurda de culpar a los demás, odiar a los demás. Claro, fundamental, Claudia, pensar que a partir de esos motivadores que encontramos en nuestro interior y de reconciliarnos con nosotros mismos a través del perdón, pues establezcamos relaciones de amistad fundamentales que nos puedan ayudar a ser mejores personas y a cumplir con nuestro propósito. Ahí vamos a encontrar unas herramientas muy interesantes en adelante, en el próximo en vivo seguramente, donde podremos descubrir unos elementos que nos ayuden a establecer relaciones muy sanas de amigos, sinceras, en la verdad, y que contribuyen a que podamos lograr más rápidamente objetivos que deseamos y cosas que queremos, particularmente en el hecho fundamental de solo tener una relación en donde yo me siento bien con el otro y el otro comparte conmigo mis momentos más difíciles como también mis momentos más alegres. Donde hay amor incondicional. El amor incondicional es una fuerza enorme para yo progresar y lograr mis deseos y sueños. Bueno, Jorge Arias, Claudia Cooper, les amamos, les bendecimos. Dios nos bendiga a todos, Dios los bendiga. Y nos vemos el jueves. Por favor, escríbanos, por favor, dejen sus comentarios. Para nosotros es importante interactuar. Y bueno, todos aprendemos de todos y dar herramientas para la vida. Les agradecemos mucho su tiempo y su espacio y que pasen una maravillosa y bendecida noche. Dios los bendiga. Chao, hablamos.